El escándalo con México y Ecuador, queridos amigos, es una cuestión que nos tiene jolilos, dijo el chino. Jolilos, bien jolilos, ¿no? Ya está en un punto máximo. Ecuador enfrenta pérdidas económicas, políticas devastadoras tras romper las relaciones con México. En este video, el experto abogado Sergio revela cuánto está perdiendo el país y las graves consecuencias de esta ruptura, desde la pérdida de oportunidades comerciales hasta la disminución de inversiones cruciales. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este fiasco diplomático. Acompáñanos para entender cómo esta decisión podría afectar a Ecuador a largo plazo y por qué el presidente está siendo señalado por engañar al país. Vamos a ver al abogado Sergio, un TikToker que le dice la verdad así. ¡Juas! Miremos, tenemos preparado un reporte para ustedes. Como lo hizo Ecuador, ser expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahora, mucha gente me decía y se reía y decía, sí, viste Sergio, no pasó nada. Y yo decía, pero ¿cómo pueden decir eso si todavía no estamos en las cortes internacionales? Porque mis queridos amigos Novilovers, al igual que su gran presidente que no sabe dónde está parado, tampoco conocen de derecho internacional y no entendían que lo que pasó ayer en la OEA es una reunión de carácter urgente donde recién se va a iniciar el proceso y por eso se condenó a Ecuador. Es decir, sintió el rechazo. Pero existe algo llamado debido proceso también en las cortes internacionales y en el proceso diplomático. Pero la que nos debía de preocupar era esto. Sí, las cortes internacionales. Porque era lógico que México lo iba a hacer. Y yo no sé si tú escuchaste el inicio del video. Pero sí sabes lo que es. Una cosa es una suspensión. ¿Ok? Otra cosa es que te voten definitivamente. Que es una de las consecuencias que un tribunal, una corte internacional, sí puede hacer. También en ese video la señora dice la reparación del daño moral. Yo sé que no saben de derecho civil, pero para no complicarles mucho el tema con el daño objetivo, subjetivo y toda esa vaina, en resumen, el daño moral es difícilmente un valor pequeño, porque la cuantificación de la moral es subjetiva. Entonces, ¿cuántos millones o miles de millones de dólares le tocará pagar al Ecuador por esto? Y la consecuencia que podría llegar de ser calificado esto por la ONU más adelante para que vaya a un tribunal de justicia que pueda determinar no solamente eso, sino también efectivamente la expulsión definitiva de Ecuador de la ONU. No va a pasar nada, ¿verdad? Y aunque me alegra haber tenido razón, me da pena por mi país, porque hubiera preferido equivocarme. Pero México ha anunciado lo que va a hacer, cuáles van a ser sus pasos legales, porque no todos son diplomáticos. Y lamentablemente una expulsión de Ecuador de la ONU traería consecuencias gravísimas como el aislamiento internacional de Ecuador, el rompimiento de relaciones bilaterales, obviamente, no tener representación en la ONU, por lo cual no podrías ni votar ni tomar decisiones sobre asuntos importantes del mundo, quedarías completamente aislado. Y ese aislamiento traería también, como digo, rompimiento de relaciones bilaterales porque nadie va a querer trabajar o estar con un país que no forma parte de la ONU. Por lo cual obviamente habría millones en pérdidas económicas. Eso es lo que no saben, que las consecuencias no solamente son diplomáticas, sino también en derecho. Por eso lo que está haciendo México tiene razón de ser, porque cualquier persona en sus santos cabales hubiera entendido que esto es lo que podía pasar al violar un principio fundamental como el de inviolabilidad de una embajada. Sin saber, porque ellos dicen que el artículo 3 de la Convención de Caracas dice que en este caso no se le puede dar asilo político a un delincuente común. Sí, pero lee el artículo 4, en el cual dice que esta es potestad completa del Estado asilante decidir si es delincuente común o un perseguido político. Pues la misma Convención de Caracas te lo dice, pero yo sé que en tu pinche vida has leído un libro. ¿Y por qué me molesta esto? Porque se regocijan, se reían, pensaban que no iba a pasar nada y ahora México va por todo. Y todo es la expulsión de Ecuador de la ONU, definitiva. Y no solo eso, sino que las implicaciones económicas por reparación del daño pueden ser multimillonarias, porque como les decía en un principio, la moral es subjetiva. Y sí sabes que acá no hablamos de un tribunal de arbitraje, hablamos de una corte internacional, por lo cual podrían ejercer inclusive el congelamiento de las cuentas de Ecuador, del dinero que tenemos afuera, ¿verdad?
¿En serio no entienden lo grave que es esto? ¿En serio todavía se están riendo porque vencieron a Glass? Yo siempre dije, no se trata de la persona, se trata del hecho, de lo grave que es invadir una embajada extranjera. Pero como tenemos un presidente que no sabe dónde está parado y unos seguidores que tampoco, se reían. Cualquier persona con el mínimo grado de capacidad que hubiera estado en la presidencia hubiera dicho, no, eso no se hace. Prefiero perder la consulta popular, prefiero que este señor se vaya porque ya tiene el asilo político, a realizar un acto que ha condenado al país a una posible expulsión definitiva de la ONU. El bien mayor antes del bien personal. Pero si el presidente decidió que la consulta popular era más importante, una consulta que es inútil, que es más importante que el resto de ecuatorianos, ¿tú crees que esta persona realmente está pensando en ti o está pensando en él, en su ego? Esa es para que la pienses. Repito, la expulsión definitiva de la ONU no solamente es la única consecuencia posible, sino también reparaciones multimillonarias que Ecuador tendrá que hacerle a México. Y sabes lo peor de todo, que eso no lo va a pagar Noboa, lo vamos a pagar nosotros los ecuatorianos, para que vayas sabiendo. Y si tú me dices, ay no, pero eso tampoco va a pasar, definitivamente nunca has estado en un tribunal. Y si escuchas las defensas que hizo Ecuador de lo que hizo, te vas a dar cuenta que vamos a perder sí o sí. Soy serio. Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México. Agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México, porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo. No es menor la agresión de Ecuador a México. Y como decíamos, el escándalo está en su punto máximo. Ecuador sigue enfrentando y seguirá enfrentando pérdidas económicas y políticas devastadoras. Lo cierto es que la ruptura con México está causando estragos en Ecuador. Estragos que muy difícilmente podríamos recuperar. Pero que esperemos que un nuevo gobierno que no sea facho, que no sea de la derecha fascista, haga el bien al pueblo ecuatoriano. Se retomen esas relaciones con México y veamos a algunos allá en la cárcel de máxima seguridad mexicana, porque allá va a parar todo esto. No se olvide, suscríbase al canal y hágase premio. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Eso es Ecuador, claro, la verdad sin temor.